Bueno, pues otro vídeo en el canal. En este vídeo voy a hablar acerca de ese acuerdo que se ha firmado hoy entre el Partido Socialista y Junts pel Cat. Antes de entrar en materia, antes de ponerme a leer acerca del documento, he de decir que es muy interesante ver lo vago y abstracto que se puede escribir en un documento. Es decir, en el propio acuerdo se dice que Junts y el Partido Socialista buscan cosas diferentes, porque por una parte Junts propone que en el futuro querrá hacer un referéndum, eso sí, un referéndum bilateral, no unilateral, mientras que el Partido Socialista apuesta por seguir desarrollando el estatut. Es curioso que en el propio acuerdo, un acuerdo de gente que es bastante perezosa, dado que son solamente 4 páginas, el acuerdo de PSOE y Esquerra tiene bastante más desarrollo, pues en el propio acuerdo se dice que son dos formaciones políticas que no se fían mucho entre ellas, que no son formaciones políticas que se fíen, que confíen en la otra. Es bastante curioso, lo que delata claramente que el Partido Socialista ha hecho lo que ha tenido que hacer con tal de hacer presidente a su candidato, a Pedro Sánchez. Sin mayor dilación, porque lo bueno breve 2 veces bueno, me pongo ya con el acuerdo. Este acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, que empiezan con una pequeña introducción en la cual reconocen que parten de posiciones divergentes, parten de posiciones diferentes, pero que es un buen momento para alcanzar un acuerdo. No entiendo por qué es un buen momento, pero lo dicen con mucha convicción y mucha fe en sí mismos, así que habrá que creerles. Los antecedentes: Junts pel Cat es un partido claramente mucho más rencoroso que Esquerra, porque empieza hablando del 2010. Porque para ellos no se puede explicar la movilización masiva que hay en favor de la independencia en Cataluña sin mencionar a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. A través de un recurso del Partido Popular contra el estatut que había sido aprobado por el Parlamento, las Cortes Generales y en referéndum. A partir de ese estatut, la sociedad catalana, pone en el documento, buscaba tanto el reconocimiento de Cataluña como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno. Es decir, encajar mi región, mi comunidad autónoma, como comunidad autónoma, valga la redundancia, no es suficiente. Si nos reconocemos como nación, nos va a solucionar la vida. Eso es lo que prácticamente quería decir en 2010. Y es lo que defienden. Es decir, el problema que tenemos, dicen los catalanes, es que no somos, los políticos catalanes dicen, es que no somos considerados como nación, y sí somos una nación. Habrá que debatir aquí. Yo creo que al final aquí el debate es siempre el mismo: ¿es Cataluña o no una nación? Es decir, todo lo demás es consecuencia. Ese es el debate de base. Aquí habla de complejidad histórica y política. Ha llevado a una parte relevante de la sociedad catalana no se ha sentido identificada con el sistema político vigente en España. No puedo estar más de acuerdo en eso. Es evidente que hay gran parte de la sociedad catalana que no se siente identificada con el sistema político español. Pero yo tampoco me siento identificado con el sistema político español, y soy de aquí de Córdoba, no soy de Cataluña. Pero sí, lo que quiere decir es que no se sienten parte de España. Y yo pienso que eso ha sido debido a un adoctrinamiento durante décadas que se ha llevado, sobre todo en la escuela, en la universidad, y esa aversión en la que se ha enseñado a los catalanes contra el resto de España. Algo similar ha sucedido en el País Vasco. Y eso con el visto bueno, no nos engañemos, del Partido Socialista todo este tiempo. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 conllevó que Cataluña sea la comunidad autónoma, la única, con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía, dado que fue tumbado por el Tribunal Constitucional tras haber sido recurrido por el Partido Popular de Mariano Rajoy en 2010. Se produjo una gran manifestación de protesta, y desde 2015 se han ido repitiendo mayorías absolutas independentistas parlamentarias. Me parece curioso porque ellos mismos se aluden como independentistas y no como soberanistas, nacionalistas o patriotas catalanes. Pero bueno, es decir, son conscientes de que son independentistas. Se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlamento y del Gobierno de Cataluña en materia fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia
para la autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica. Es decir, todo ese tiempo en realidad lo único que han querido ha sido más y más concesiones los catalanes independentistas, más y más autonomía, más y más autogobierno y ser una nación y ser eventualmente un estado de nación, si es que ese es el propósito de Junts pel Cat y de Esquerra. Es que no es otro, es decir, no entiendo por qué nos ponemos a debatir tanto sobre tal juez dijo tal cosa, o esto hay que hacerlo con tal arreglo constitucional, o tal artículo dice tal cosa. Esto es una cuestión de sentimientos. Hay gente que considera que Cataluña es una nación, y hay gente que piensa que Cataluña es parte de un país llamado España. Es decir, la ley aquí es algo irrelevante cuando se habla de sentimientos, los sentimientos son los que luego configuran las leyes. Yo sé que para algunos juristas puede que esté diciendo una aberración, pero es la realidad. Las naciones se configuran primero en torno a sentimientos y luego elaboran leyes, formando un Estado. Pero primero viene la nación y luego el Estado. Es decir, primero viene el sentimiento y después viene el cuerpo jurídico que lo estructura. No es al revés. Por tanto, por eso digo que es absurdo el que nos pongamos constitucionalistas a la hora de hablar contra los catalanes. Tenemos que ponernos patriotas, no constitucionalistas, eso es lo que quiero decir. Todo ello, bueno, el día 1 de octubre de 2017 recordarán ese referéndum ilegal para algunos, para otros una heroicidad, no hay término medio, que hubo aquí con una participación masiva en favor de la independencia de Cataluña. El intento del gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras. Me parece lamentable que esto lo haya elaborado el PSOE. Porque el PSOE en su momento estaba totalmente a favor, codo con el Partido Popular. Y lo que dio la imagen lamentable fueron los CDR, no fue la policía. La policía dio una imagen lamentable hace pocos días, cuando personas mayores, personas ancianas, les echaron gases lacrimógenos. Y a los CDR no les echaron eso, ni bolas de goma ni nada. Sin embargo, se ponen frente a Ferraz, la sede del PSOE, y les echan gases lacrimógenos. Eso es lo lamentable. La aprobación del artículo 155 de la Constitución española, ese 155 del cual tanto se habló, se decretó la disolución del Parlamento, esto es historia reciente de España, la destitución del gobierno catalán y la convocatoria anticipada de elecciones, que volvieron a dar mayoría absoluta a los partidos independentistas. Quiere decir que desde que el PP recurrió en el 2010 al Tribunal Constitucional o del Estatut, pues eso como que ha alentado y ha favorecido mayorías independentistas para los partidos políticos independentistas. Y es la verdad. Es la verdad. Y eso es lógico, porque si adoctrinas a la gente diciendo que España es un estado opresor y lo único que recibes desde Madrid, desde PP y PSOE, también desde el Partido Popular, es más concesiones, más autonomía, más autogobierno, pues evidentemente vas a ganar las elecciones, evidentemente. Si tienes todo a tu favor, ¿cómo no vas a ganar? Lo que resume que dichas causas judiciales han tenido una incidencia política relevante. Lo que quieren es que la justicia deje de intervenir en el proceso político. Pero tú mismo, Junts, estás diciendo que gracias a la intervención de los jueces se ha producido una movilización masiva en favor del independentismo en Cataluña, con lo cual tampoco te ha venido tan mal, electoralmente hablando. Desde luego no te ha venido nada mal. La oportunidad histórica, dicen que las elecciones del 23 de julio, las de hace 3 meses ya y pico, existe una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable. No sé cuál es la oportunidad. Hemos tenido este gobierno ya esos años del PSOE, la supuesta coalición progresista. No sé cuál es la oportunidad histórica diferente. La de que Cataluña se vaya de España, eso no es una oportunidad histórica para un partido como el PSOE, que no es ni socialista, ni obrero, ni tampoco español. Solamente tiene la primera letra, la de P, partido. Bueno, podría llamarse PS, de Pedro Sánchez, podría llamarse así el partido. Eso sí es verdad. Apuesta a las formaciones por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña. Bueno, es que simplemente dice lo mismo que el de Esquerra. Aquí hablan, reconocen sus profundas discrepancias. Hombre, la discrepancia es que uno es de izquierdas y otro es de derechas, con lo cual eso de coalición progresista y de coalición de izquierdas no tiene nada. Además, el PNV es la derecha vasca, Junts pel Cat es la derecha catalana,
Bildu es el partido del terrorismo en España. Yo no entiendo qué tiene esto de progresista, pero bueno, la gente ha votado, la gente votó el 23 de julio y tiene pinta de que no se van a repetir elecciones porque evidentemente sus partidos se van a aferrar a evitar que se repitieran elecciones donde seguramente ganaría el Partido Popular de Feijóo, ¿no? El PSOE, es cierto que aquí vienen las discrepancias. Por ejemplo, Junts considera legítimo lo del 1 de octubre, tanto el resultado como el mandato y la declaración de independencia. Es decir, es que ha cedido en todo el PSOE. Pero bueno, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, eso es importante, es decir, no considera legal, lo digo por si algún medio aquí pretende colártela, pues el PSOE en el documento le pone a Junts que niega toda legalidad y validez al referéndum del 17 y rechaza cualquier acción unilateral. Eso sí, lo que viene dentro de poco me parece es impresionante. Eso es lo más gracioso de todo. Para la consecución de esos acuerdos y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, es decir, ambos ven que hay un conflicto político, simplemente uno quiere solucionarlo de manera unilateral o lo vio legal o lo vio bien hecho de manera unilateral y el otro, el PSOE, apuesta por la vía bilateral, pero ambos ven que hay un problema de naturaleza política que debe de estar lejos de los tribunales, que debe de desjudicializarse, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos. Es decir, el PSOE está diciendo, desconfío de este partido político, que es Junts pel Cat, y Junts desconfía de mí, pero yo voy a pactar con él. Discrepo en la forma de resolver un conflicto que es de naturaleza política, pero lo voy a hacer. Es que es evidente que eso lo hace por votos y por ser presidente. No entiendo a alguien que pueda apoyar a Pedro Sánchez. Lo hace todo por votos, lo hace todo por estar 4 años más en la Moncloa. Pero aténganse los del Partido Socialista, si sale Pedro Sánchez investido presidente, porque el PSOE va a vivir luego una crisis gravísima, gravísima, porque ha entregado todo. Yo no entiendo cuál es la razón a partir de ahora para votar el Partido Socialista. El miedo a la ultraderecha, cuando este partido ha pactado con terroristas, con independentistas, con secesionistas, con prófugos de la justicia como Puigdemont, porque las reuniones entre el PSOE y Junts todas se han llevado a cabo en Bruselas, ninguna en España. Ninguna en España. Es muy interesante. Pues bien, el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones internacional que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación. Esto es acojonante realmente, porque aquí están hablando de que tiene que haber un agente verificador, un tercero. Y digo, pero vamos a ver, si Cataluña forma parte de España, tú eres Cataluña, yo soy España, tú eres parte de mí, y luego voy a traer a otro agente. Ahí estás diciendo que estás en igualdad de condiciones España con Cataluña. Un agente externo, pero agente externo no. El agente de autoridad aquí es España, no un agente externo de la Unión Europea o donde coño sea. Bueno, es bastante lamentable. Se tienen que acordar en ese marco la metodología de la negociación para dotar el proceso de certidumbre. Comprendo que Junts no se fía de Pedro Sánchez y quieran dar certidumbre a lo que quieran, como la ley de amnistía, porque su líder evidentemente tiene que ser amnistiado, si no, la justicia lo puede tener en España. Los contenidos de los acuerdos a negociar, que son los siguientes. Reconocimiento nacional. Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, amparado en el artículo 92 de la Constitución. Es decir, un partido político que se quiere ir de España se ampara aquí con todos sus cojones en la Constitución, en el artículo 92. Que además, el artículo 92 no habla de una parte del territorio de España, habla acerca del conjunto del territorio español, de todos los españoles. Es decir, se aferra a la Constitución, a un artículo de la Constitución, un partido que es anticonstitucional, y además no se aferra bien, porque eso sería que toda España decidiera sobre Cataluña, no solo los catalanes sobre Cataluña. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, esto es muy ambiguo y muy abstracto, a través de los mecanismos jurídicos oportunos que tendrán que poner entre comillas que nosotros controlamos, porque vamos ya no vamos a politizar la justicia, ya vamos a juzgar a los jueces, como pone luego, del Estatuto de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones. Esto es lo mismo que con Esquerra, ¿no? El respeto a las instituciones del autogobierno, la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña. Eso es un insulto a las demás comunidades autónomas. En el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno,
Esto significa, yo no quiero ser una comunidad autónoma, quiero ser una nación. Voy a poner aquí esto de déficits y limitaciones del autogobierno, que quiero ser una nación. Junts propondrá de entrada una modificación de la LOZCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Es decir, todos los tributos que se pagan en Cataluña, el 100% que se queden en Cataluña. Es el segundo contenido, es la segunda parte a negociar. Con lo cual, si el documento pone que es el acuerdo entre PSOE y Esquerra y en el propio, entre PSOE y Junts, y en el propio documento me pone que hay dos contenidos a acordar, a negociar. Bueno, sí, a acordar. Que son, ¿qué hacemos con el referéndum? ¿Y qué hacemos con los tributos? Y no se han puesto de acuerdo ya. Entonces no ha habido acuerdo. Lo que ha habido simplemente ha sido una declaración de intenciones. De, mira, yo quiero esto y tú quieres lo otro, pero te voy a votar porque a lo largo de tu legislatura, que será tu última legislatura previsiblemente, pues haremos lo que quiera, o si no, te vas a caer del gobierno. El PSOE, por su lado, apuesta a la autonomía financiera, lo mismo de siempre, el acceso al mercado de Cataluña, un diálogo singular sobre el modelo de financiación de Cataluña. Eso va a intentar comprar al independentismo una vez más. Pero es que el independentismo cada vez exige más. De hecho, te lo estoy diciendo. Es decir, el independentismo de Junts te está exigiendo mucho más de lo que tú le estás dando. Y luego, en último lugar, la ley de amnistía. Bueno, eso es lo mismo que pedía Esquerra, nada diferente, aunque añade un concepto que es el lawfare o judicialización de la política. Es decir, las conclusiones, es decir, quieren llevar a cabo comisiones de investigación, eso no lo puso Esquerra, que se constituirán en la próxima legislatura, se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare. Es, más que judicialización, es manipulación judicial. Es decir, están aquí pensando que acciones de responsabilidad. Es decir, juzgar a los jueces desde el Congreso de los Diputados. Es lo que está diciendo. Para esos jueces involucrados solo en el tema del proceso independentista catalán. Para otro tipo de cuestiones no va a haber ningún tipo de persecución. Solo para aquellos que persiguieron a su vez a los políticos independentistas catalanes. Esto ya no es que no haya separación de poderes. Esto ya es que el poder ejecutivo va a querer controlar el legislativo, que ya lo controla, porque tenemos una partitocracia que es así. El ejecutivo controla el legislativo, pero aparte ya no solamente politiza la justicia, sino a partir de ahora, para aquellos jueces que estuvieron involucrados y no tomaron las decisiones, que estuvieron involucrados en el tema catalán y no tomaron las decisiones que les hubiese gustado al independentismo catalán, pues los van a juzgar. Eso es lo que dice el texto. Y aquí pone una pequeña frase: la investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de todos los diputados de Junts. El último lugar es muy interesante porque, habiendo leído los acuerdos, los puntos abordados antes, está hablando de la estabilidad de la legislatura sujeta a los avances y cumplimientos. Es decir, me das el referéndum, me das lo de los tributos o no me los das, ¿qué me das? ¿No? Y en función de eso, pues van a ir regalando o dando más, o apoyando más o apoyando menos al gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, referéndum, tributos, la ley de amnistía, que eso también lo decía ya Esquerra Republicana de Cataluña. Y haciendo un análisis rápido, pues evidentemente Pedro Sánchez va a ser investido presidente. Va a ser investido presidente porque es capaz de pactar con cualquiera, aunque en el propio documento diga que tiene una fuerte desconfianza hacia ese partido político. Puede parecer espectacular, pero la realidad es esa. Pedro Sánchez pacta con formaciones políticas que son de derechas, pacta con formaciones políticas que no piensan como él, y es bastante curioso que la gente lo siga votando. Me parece bastante particular. Voy a intentar poner voy a poner aquí un documento de los jueces que han firmado, que han elaborado.
me parece bastante fuerte. Y si no, puedo hacer otro vídeo. Puedo hacer otro vídeo acerca de lo que han puesto los jueces, sí. Porque ya se está quedando demasiado largo y no quiero enrollarme más. Bueno, en resumen, el PSOE ha pactado con Junts pel Cat. No han acordado en realidad nada. O sea, el documento de acuerdo, en realidad lo que pone en el documento de acuerdos es los acuerdos que quieren negociar. Dicen que se caen mal entre ellos y que quieren más concesiones, quieren más autonomía, más autogobierno. El PSOE dice que hay que verlo porque tiene que haber un encaje en Cataluña, autonomía financiera, cosas que funcionaban en los años 90, pero ya los independentistas, evidentemente, exigen más que antes, ¿no? Porque cuando tú le das a alguien la mano, al final te termina cogiendo el brazo, ¿no? Pues eso literalmente es lo que ha pasado entre Junts y el gobierno de España, o sea, el rojo o el azul. Así que bueno, voy a terminar ya la grabación y espero que os haya gustado. Espero que para aquellos que seáis más patriotas de España, pues bueno, pues podáis sacar algo de optimismo, porque el Partido Socialista de Pedro Sánchez no va a ganar nunca más las elecciones. Estoy convencido de ello. Así que, a disfrutar.